Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a abordar temas relacionados con el mantenimiento, pero en este caso adentrándonos un poco más para incidir sobre el saber hacer. Así que sin más, comenzamos un nuevo vídeo que espero os sea de gran utilidad. Vamos allá. Antes de comenzar esta presentación, comentaros sobre los sistemas de seguridad que debemos de tener en cuenta a la hora de manipular este tipo de sustancias refrigerantes. Lo más usados pues bueno, son las botas de seguridad, la indumentaria adecuada, gafas y guantes. Guantes porque es cuando estás realizando cargas de refrigerante, existen lo que se llaman quemaduras por frío. En el momento, si hay un escape de la botella, cualquier parte corporal te puede producir quemaduras. Si estás manipulando aceite frigorífico, ese aceite, si es ácido, pues lógicamente también te puede dañar la piel y esas cosas. Entonces es necesario utilizar esos sistemas de protección. Y aparte, cuando trabajamos con amoníaco, es necesario, aparte de disponer todos los sistemas de seguridad en caso de fuga, hay que utilizar también los respiradores autónomos, es obligatorio. Y además estos respiradores deben de pasar una serie de inspecciones y revisiones, ¿de acuerdo? El itinerario que realiza el refrigerante, una vez que lo has recuperado, ese refrigerante, si es de tipo mezcla, probablemente no lo puedas reutilizar, o si es el tipo refrigerantes que sean que actualmente no cumplan los requisitos de Kioto, no hay la posibilidad de volver a utilizarlos. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es entregar a un gestor de residuos, que es el que se encarga de una posible limpieza o regeneración, o en caso de que sea un refrigerante que no cumple los protocolos de Kioto en materia medioambiental, pues hay que proceder a su destrucción. Pero todo eso lo hace una empresa gestora de residuos, ¿de acuerdo? El control de fugas se realiza según una periodicidad que va a depender del tipo de refrigerante y de la cantidad de refrigerante que haya en el sistema. Bien, ¿por qué del tipo del refrigerante? Porque no todos los refrigerantes tienen el mismo PCA. Por poner un ejemplo, una instalación que tiene 30 kilos de refrigerante R442A, que tiene el PCA es de 1754. Simplemente multiplicando estas dos cantidades, obtenemos la equivalencia en toneladas de CO2, ¿vale? Si hacéis la operación, supera a las 50 toneladas, con lo cual en este ejemplo habría que hacer un control de fugas en esa instalación cada 6 meses. 12 si cuenta con un sistema de detección de fugas. Cuando dice sistema de detección de fugas, se refiere a un sistema de detección de fugas fijo, no un sistema de detección de fugas de tipo manual como los que hemos comentado en la anterior diapositiva. ¿De acuerdo? Bueno, si hay una fuga de refrigerante, pues hay que constatarlo en el libro de registro de la instalación, que dispondrán todas las instalaciones frigoríficas, por lo menos aquí en España, ¿vale? El control de la carga de refrigerante o revisión de fugas, pues básicamente son los datos de la empresa instaladora, del usuario, si se detecta fuga, qué cantidad de refrigerante, el tipo de refrigerante, la cantidad de refrigerante añadido, en fin, ¿vale? En fin, pues un montón de cositas que hay que reflejar en esos informes que luego se añadan al libro de registro de la instalación. Válvula Rotalock. Quiero hacer un inciso sobre el tema. Por el tema de mantenimiento se utilizan mucho las válvulas Rotalock. Las válvulas Rotalock son unas válvulas que están
situadas en la aspiración y descarga del compresor. Podemos ver también en los recipientes de líquido, tanto a la entrada y a la salida. Dependiendo del tamaño de la instalación, podemos encontrar en mayor o menor número de válvulas. Estas válvulas Rotalock nos van a permitir manipular el circuito frigorífico de forma que podamos hacer cargas de refrigerante, sustitución de aceite, nos puede facilitar las operaciones de toma de presiones, en fin, nos da gran posibilidad para poder manipular estas instalaciones. Estas válvulas tienen 3 posiciones. Si os fijáis en la numeración, el número 2 es la parte de la válvula que va o bien unida al recipiente de líquido. La número 3 es la parte de la válvula que va unida a la tubería. Y luego el 1 es la toma de servicio, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, según la posición del vástago, esto se utiliza una llave Rotalock de carraca para abrir y cerrar el asiento de la válvula, pero dependiendo de la posición de la válvula, si la válvula está hacia atrás, lo que va a hacer es taponar la salida, la válvula de servicio, la número 1, que es donde la que utilizamos, pues por ejemplo, para hacer la carga de refrigerante, la carga de habitualmente colocar un puente de manómetros. Si es la válvula Rotalock de baja, colocaríamos el manómetro de baja del puente, y si es la válvula Rotalock de alta, colocaríamos el manómetro de alta. Manómetro de color azul baja, manómetro de color rojo alta, ¿de acuerdo? Entonces, en la posición intermedia, lo que tenemos es la posibilidad de que se comuniquen las 3 tomas, tanto la número 1, la 2 y la 3, y si tenemos el vástago hacia adelante, comunican la 1 y la 2. Bien, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la posición de arriba, vástago hacia atrás, podemos en ese momento colocar un manómetro, pero no nos va a medir la presión del circuito, ¿vale? Entonces, con la posición hacia atrás, que es la posición habitual cuando el equipo está en funcionamiento, podemos colocar un manómetro. A continuación, si queremos medir la presión del circuito, pues entonces empezamos a girar el vástago, a desplazarlo con la llave correspondiente hacia adelante hasta que se desplace el asiento y permita la comunicación de la toma 1 con la 2 y con la 3. Es decir, que estaríamos tomando la presión del circuito en ese momento, ¿vale? Y si lo que queremos es sectorizar, por ejemplo, aislar el compresor, porque, por ejemplo, le vayamos a hacer un mantenimiento consistente en la sustitución del aceite del compresor, pues entonces lo que debemos hacer es aislar el compresor del circuito frigorífico, tanto por la parte de alta, o sea, por la válvula Rotalock de la descarga, como por la parte de baja, válvula Rotalock colocada en la aspiración. Bien, esto se hace también después de provocar una parada por baja presión, para conseguir que una vez que sectoricemos el compresor, tengamos la menor cantidad de carga de refrigerante posible en el cárter del compresor. Lo tengamos prácticamente sin carga, ¿de acuerdo? Y esa posición es muy habitual para, por ejemplo, realizar la sustitución de aceite frigorífico en el compresor, ¿vale? ¿Cuándo es aconsejable sustituir el filtro deshidratador? Bueno, el filtro deshidratador, como sabéis, está colocado en la línea de líquido, justo a la salida del evaporador, ¿vale? Si hay un burbujeo en el visor, puede ser provocado por una obstrucción en el filtro. Los filtros obstruidos causan una falta de eficiencia en la instalación, y la pregunta del millón es ¿cuándo sustituir un filtro? Bueno, pues un filtro puede estar no obstruido, pero puede estar dando una pérdida en la instalación importante. Si hay una pérdida considerable,
significa que a la entrada de la válvula de expansión, la pérdida de carga que necesita la válvula de expansión para trabajar es menor y por tanto, si esa pérdida de carga es menor, va a entrar menos caudal de refrigerante al evaporador, con lo cual el evaporador va a enfriar menos y el compresor va a tener que trabajar más para poder llegar a la temperatura de consigna. Entonces es importante que el filtro esté en buenas condiciones y bien, un filtro ya obstruido, tapado, pues lo que origina ya son burbujas en el visor. Eso ya es cuando recurrimos a que el filtro, para sustituirlo, tengamos que esperar a que aparezcan burbujas, ya habremos perdido bastante eficiencia, habremos consumido más de la cuenta en este equipo durante un largo periodo de tiempo. Con lo cual lo que se hace es colocar 2 termómetros a la entrada y salida, y cuando esa diferencia supere los 2 grados, ya es aconsejable sustituir. En la imagen, el filtro, vemos un filtro, es un filtro de tipo de cartucho intercambiable. Este tipo de filtro, la ventaja que tiene es que no hace falta cortar tubería y volver a soldar. Simplemente por la tapa lateral accedemos al elemento secante, lo sustituimos y volvemos a colocar la tapa y a correr. ¿De acuerdo? Bien, si queremos hacer una sustitución de un filtro compacto, en este caso sí que hay que cortar y soldar. ¿De acuerdo? Si os fijáis en esta imagen, es la sustitución de un filtro. Un filtro deshidratador que por otro estaba obstruido. Lo primero que hay que hacer antes de sustituir el filtro es confinar el refrigerante. Estamos hablando de equipos de pequeña y mediana potencia, ¿eh? Confinar el refrigerante en la unidad condensadora. Para confinar el refrigerante en la unidad condensadora y recipiente de líquido, lo que hacemos es cerrar la llave rotalock del recipiente de líquido. Al cerrar la llave rotalock del recipiente de líquido, lo que hacemos es que la presión del refrigerante en la línea de líquido descienda hasta la presión de baja. Una vez que descienda la presión de baja, el equipo para por baja presión. Hay un limitador de baja, hay un limitador, tanto hablábamos el otro día de los limitadores de alta presión, pues también los hay de baja presión, para evitar sobre todo que el circuito trabaje en vacío. Trabajar en vacío conlleva la posibilidad de que nos entre humedad en el circuito y por tanto problemas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que para por baja, ya aislamos lo que es a través del compresor de la línea de baja, la válvula rotalock del compresor, podemos ya entonces acceder a la apertura del circuito, ¿de acuerdo? Cortar la tubería donde está colocado el filtro, colocar uno nuevo, soldar. En este caso, con el tema de refrigerantes es necesario utilizar nitrógeno. Os explico esto. En la soldadura, es una soldadura que se practica, es del tipo oxiacetilénica o oxibutánica. Lo que se hace es, a la vez que sueldas, introducir una corriente de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un gas inerte. Si no hiciéramos esto, en la soldadura que practicamos, se producirían cascarillas, óxidos en el interior del circuito. Todos esos óxidos y cascarillas y contaminantes se unen al circuito una vez que lo pones en marcha y pueden ser causantes de taponamiento de filtro de nuevo, taponamiento de válvulas, obstrucción de las válvulas de expansión, en fin, cantidad de problemas. Hombre, si lo haces una vez solo, pues probablemente no pase nada. Pero si es habitual que cada vez que intervengas el circuito realices una soldadura sin corriente de nitrógeno, a la larga vas a tener esos problemas. Problemas como lodos que se acumulan en el aceite y bueno, en fin. Cantidad de problemas que se añaden al circuito. Además, en el caso de los refrigerantes que utilizamos mezcla, suelen ser más quisquillosos ante este tipo de suciedad, que trabajan con aceites poliéster y son más vulnerables, son aceites más vulnerables a la humedad y a los contaminantes, con lo cual si estás utilizando refrigerantes de tipo mezcla, hablamos de los R400 y R500, pues
es aconsejable, no, es casi obligación cuando realices una intervención en el circuito en el que tengas que realizar una soldadura, pues lo hagas con corriente de nitrógeno, que sabes que es un gas inerte y que por lo tanto no oxida, ¿vale? Después de soldar y montar el filtro, pues ya lo que tienes que hacer es un vaciado del sistema, porque tú al abrir el circuito se ha introducido humedad. Esa humedad hay que sacarla. ¿Cómo hay que sacarla? Pues con una bomba de vacío. Bien, y una vez hecho el vacío, pues bueno, antes del vacío hay que hacer a verificar que no hay fugas, incluso puedes hacer una prueba de estanquidad, ¿vale? Hay diferencia entre la búsqueda de fugas con nitrógeno, ¿no? Se introduce nitrógeno en el circuito, que es un gas inerte, para ver si hay algún tipo de fuga, sobre todo pues, en las uniones realizadas, para verificar que esas uniones están correctamente realizadas, ¿vale? Después de comprobar que el montaje es correcto, pues realizas el vacío colocando una bomba de vacío y después ya, una vez hecho el vacío, ya puedes abrir lo que es el circuito, abrir la llave rotalock del recipiente de líquido que la teníamos cerrada, la llave rotalock de la línea de aspiración, y entonces ya puedes volver a poner en marcha el circuito sin problema, ¿de acuerdo? La siguiente imagen consta de un filtro de Carli. Es un filtro deshidratador y, como os comentaba, la ventaja de este tipo de filtro es la siguiente, que en caso de obstrucción no es necesario volver a cortar, soldar y demás, ¿eh? Simplemente con una llave especial o una llave de carraca desmontas la tapa, accedes al elemento secante y lo sustituyes por otro nuevo, ¿vale? Donde pone el tapón, normalmente se puede también, en vez de tapón, colocar una toma de obús. Una toma de obús es como una válvula de bicicleta, ¿vale? Que va roscada en esa parte y de esa manera podemos, pues una vez que hayamos sustituido el elemento secante, poder acceder a través de esa válvula Rotalock para poder hacer los procesos de vaciado o de localización de fugas, ¿de acuerdo? Bien, cuando destapéis una tapa de estas, si alguna vez os surge este problema y tenéis que sustituir este filtro, tened en cuenta que tenéis que colocar la tapa exactamente en la misma posición que estaba. Es decir, no la giréis, porque puede tener problemas luego de planitud y por tanto de problemas de estanquidad o de fugas. Vamos, que pueden coger vicio. Entonces yo lo que hago es una marquita en la tapa lateral y otra marquita en la carcasa del filtro. Se puede hacer una marquita, una marca con un elemento así cortante, para poner la tapa una vez que sustituís el filtro en la misma posición, ¿vale? Y si al ser posible los tornillos en los mismos lugares, ¿vale? Luego esto, a la hora de apretarlo, se aprieta con una llave dinamométrica para apretar, para ejercer la presión justa en cada tornillo. La presión tiene que la da el fabricante, o sea, la fuerza o torque de la llave dinamométrica para apretar los tornillos de la tapa, nos la tiene que facilitar el fabricante, ¿vale? Bueno, pues no sé, bueno, el resto de elementos es para localizar, hay un muelle para permitir, hay la junta plana, pues también junto con el filtro, pues se cambia. El muelle es también importante porque mantiene presionado el filtro sobre la parte posterior de la carcasa y obliga así de esta manera a que el refrigerante tenga que atravesar el elemento secante. Bueno, eso es todo, amigos. En lo sucesivo continuaré con más vídeos sobre esta temática. Si quieren estar al día de las nuevas actualizaciones y de los nuevos vídeos subidos al entorno, no duden en suscribirse a mi canal. Por otro lado, agradeceré enormemente que compartan mis vídeos por las redes sociales, para dar a mi canal una mayor difusión. Muchas gracias por todo, tengan un buen día y hasta el próximo vídeo. Chao. Hola, amiguitos. Suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor.
que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.